Bueno, vamos a iniciar con el cálculo del el número de etapas que se obtienen usando el método de Ponchon-Savarit. Para eso he puesto ya esta configuración a fin de que podamos ir viendo cómo se van a ir reflejando las etapas sobre los dos diagramas, el diagrama de entalpías y el diagrama de equilibrio líquido-vapor. Aquí ya he marcado dónde están las posiciones de la alimentación, ¿sí? Y donde también vamos a tener la composición del domo y la composición del fondo. Eh, Así también he marcado posiciones posibles donde irían las etapas, ¿sí? Recuerden que de este lado el eje secundario es el que está mostrando la entalpía, ¿sí? Y el eje primario está mostrando la temperatura del equilibrio líquido-vapor. Entonces abajo vemos las composiciones de X o Y, o sea, ya sea la composición del componente volátil más ligero que va a estar en la alimentación, en el domo, en el fondo y en las etapas de equilibrio y en la línea de alimentación. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a ir marcando aquí. Entonces, para empezar, podemos hacer esta tabla donde vamos a ver la composición en X, que es la composición que voy a ir marcando aquí, que es la composición prácticamente del líquido. Y acá voy a tener este eh, cada composición lo voy a calcular su entalpía, ¿sí? Aquí en este caso la entalpía, el punto de diferencia lo he considerado varias veces, dado que vamos a estar recurriendo hacia él de manera continua, ¿no? Entonces cada par de puntos, o sea, cada dos líneas vamos a anotar las coordenadas del punto de diferencia. Aquí ya también he anotado las coordenadas del punto de diferencia del fondo, estimando que después de la etapa 3 ya podemos estar considerando que cambiamos a la parte del fondo donde tenemos el punto de diferencia. Bueno, entonces ahora lo que acá también voy ubicando los valores que me van a servir para hacer las gráficas. Entonces aquí voy a ir obteniendo los valores, es la secuencia de cómo voy a ir obteniendo las etapas. Recuerden que vamos a ir de una etapa o un punto de equilibrio en la curva de vapor hacia su correspondiente valor de la etapa en el equilibrio del líquido, y con eso vamos a trazar una etapa. Las líneas que conectan las composiciones de la misma etapa de equilibrio las vamos a numerar con el mismo subíndice, ¿sí? Y ya una vez identificada la etapa, lo vamos a subir hacia el punto de diferencia de diseño. ¿Sí? Aquí yo estaba señalando el punto de diferencia mínimo, pero no. Vamos a ir al punto de diferencia de diseño que está acá arriba. ¿Sí? Recuerden que lo vamos a regresar otra vez hacia el nuevo, el, el nuevo punto de equilibrio que se va a marcar con esa intersección que va a suceder en este punto, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Aquí tenemos entonces, como les decía, el punto de diferencia de diseño, que ya lo hemos obtenido sus coordenadas, ¿sí? Punto 85 la composición del domo y los 1043.99 BTUs por libra que tiene la entalpía y que está en esta ubicación, ¿sí? Entonces con eso vamos a ver cuál es el número de etapa. Aquí estoy diciendo que es el X0 porque es la etapa que corresponde al flujo que está regresando, entonces no le corresponde un número, es
simplemente el líquido que está regresando y lo estoy ubicando aquí. Para ubicarlo precisamente en el punto, lo que voy a hacer, este punto de aquí, lo único, déjenme marcarlo, no se deja, ahí está. Sí, si dan cuenta, va a ser estas las coordenadas que vamos a utilizar para ir marcando los puntos sobre las gráficas. Entonces, aquí, para obtenerlo, pues simplemente pongo su concentración, que es la misma que tengo acá. La puedo considerar que es la misma. Lo voy a copiar, lo voy a poner acá, que es exactamente lo mismo. El N 66 es un valor que tengo en otra celda, pero en realidad el que puedo manejar es el original, el que me están dando desde el principio, ¿sí? Que corresponde al mismo. Con esta composición calculo la entalpía del líquido. La entalpía del líquido voy a hacer uso de los vectores de composición contra entalpía. Y aquí ya tengo estas composiciones, ¿sí? Estos vectores de composición que me van a diferenciar el líquido, en la composición del líquido, de la entalpía. La entalpía, que la voy a poner en rojito. Aquí tengo la composición, ¿sí? La composición, en este caso, del líquido, y su entalpía voy a poner en rojo. Bueno, esto ya tengo estas fórmulas precisamente para rápidamente calcular cuál sería la entalpía que le corresponde dependiendo de la composición, ¿sí? Igual, de la misma manera, tengo los vectores para la temperatura de burbuja y la temperatura de rocío. Entonces aquí voy a poner otra vez composición, y para que sea la temperatura de burbuja me voy a poner un valor acá verde, y la temperatura de esta es la composición. La temperatura de rocío lo voy a poner en algo más claro. Bueno, no importa el color. En realidad solamente es para indicar que estos datos sería bueno que los tengan a la mano para que puedan calcular rápidamente los datos que van a ir requiriendo, que se van a ir llenando. Aquí la tablita que vamos a ir llenando ya está marcada. Son los espacios en gris de este lado los que vamos a ir llenando, y en verde también. Y aquí estos espacios también los vamos a llenar. Déjenme marcarlos también para que vean que estas son las zonas que vamos a ir depositando valores, ¿sí? Entonces, esos son los valores que vamos a ir calculando. Ahora, los valores en todos los casos vamos a tener que todas las composiciones vamos a calcular sus entalpías. Entonces todas llevarían esta parte de la flechita, ¿sí? La flechita quiere decir que le vamos a calcular la entalpía que le corresponde, ¿sí? Entonces, estos son los valores que tenemos que ir obteniendo. Entonces, de aquí decimos, ya tenemos que este es nuestro inicio. Punto de diferencia, la composición, e incluso ya tengo mi punto de la entalpía del líquido. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a trazar. Como esta es la composición del líquido de saturación, también corresponde a la composición de la primera etapa de vaporización, o sea, a la etapa del vapor, la composición del vapor. Por lo tanto, le vamos a poner este signito, le vamos a decir que aquí vamos a calcular su temperatura de burbuja, ¿sí? Como este es un cálculo adicional, lo vamos a también a llenar, pero
estos los vamos a llenar con un gris un poquito más claritos. Entonces todos estos también los vamos a llenar. Pero los vamos a llenar con un grisecito. A ver, no. Vamos a ponerle otro color. A ver si se logra notar ahí la diferencia. Vamos a ponerle un amarillito. Ahí para que se note. ¿Sí? Entonces, conociendo la composición, aquí que tenemos, ya podemos calcular la temperatura del punto de burbuja. Y dijimos, para la temperatura del punto de burbuja, podemos calcular utilizando la fórmula del punto de burbuja. ¿Sí? Entonces yo ya la tengo aquí. Lo único que tengo que venir es copiarla. Me ubico aquí y la pego. Nada más, y ya tengo, bueno, aquí ya corresponde. Se dan cuenta que está brincada, está ubicada correctamente en la composición. Y ya tengo la temperatura del punto de burbuja. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, pues me sirve para ubicar este punto de aquí, ¿sí? Este punto de aquí en la curva de equilibrio me va a decir dónde está bueno, en este caso va a ser para la composición de saturación, esta pequeñita que tenemos acá abajo, la composición del líquido saturado, la primera que estoy metiendo, que es X0, aquí dice X0, y cuál es la temperatura del punto de burbuja que le corresponde, vamos a tener que es de 173. Si se dan cuenta, coincide, este es abajo de 175, este es el punto, ¿sí? Entonces aquí ya tengo dónde va a iniciar la temperatura. ¿Qué temperatura dentro de la curva de equilibrio es la que tengo? ¿Sí? Con esa temperatura ahorita la voy a mantener ahí. Solamente la quiero para ubicar las posiciones que va a ir recorriendo nuestra, nuestras etapas en la curva de equilibrio, ¿sí? Entonces la conservo aquí, ¿sí? Y acá abajo ya se marcó. Aquí la tengo acá arriba y acá abajo ya se marcó. Si dan cuenta, esta temperatura de saturación es esta que tengo aquí, ¿sí? Entonces pasamos al siguiente punto. Vamos a calcular ahora, decíamos que la composición de del X0 que está aquí es igual a la composición de Y1. Es la misma, ¿sí? Entonces la vamos a asignar. Aquí Y1 es donde aparece, miren. Entonces acá la vamos a decir. Y1 vas a hacer la composición que me está diciendo X. Entonces yo la traigo y marco desde aquí hasta acá y le digo que vas a hacer la de Y1, ¿sí? Entonces vamos a perdón, se quiere ahí borrar. Ahí está. Entonces vamos a ubicarla en este punto para decir, esta es la composición de equilibrio que tiene Y1. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es ponerle el llamado de la temperatura aquí de saturación y la voy a ubicar acá arriba. Tengo un poco de tiempo. Ahí está. Lo pongo 85 y esta ahora lo que voy a calcular, si se dan cuenta, es este punto que estoy calculando, tiene la misma X, pero ahora en Y va a ser la entalpía del vapor. Entonces la entalpía del vapor ya la tengo aquí, la puedo calcular con este valor de la que es. Entonces pongo la fórmula, ¿sí? Y le doy enter. Y aquí podemos ver, yo ya la tengo direccionado y ahí está. Entonces la entalpía del vapor ya la tengo calculada. Ahora, acá lo que decíamos, las temperaturas, la temperatura de burbuja ya la calculé. Ahora, con esta misma composición, se dan cuenta, aquí vamos a sacar la composición, la temperatura del perdón, la temperatura de rocío
que vamos a tener aquí, ¿sí? Entonces, vamos a ver, vamos a proceder de la misma forma, ¿sí? Y vamos a decirle a la que vamos a calcular la temperatura de rocío. Entonces vamos a usar la formulita aquí, teniendo la composición. Entonces, teniendo la composición, vamos a calcular la temperatura de rocío. Entonces, ahí marco la fórmula y ya la tengo guardada. Ahí tengo que es 175, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí ya la estoy marcando. Fíjense, X0 me dio 0.85 y su temperatura de burbuja es 173. La temperatura de burbuja que estoy marcando acá abajo, que estaría acá abajo, sería la de 173. Ya cuando paso a Y1, que es el punto de arriba, ¿sí? El punto de equilibrio, de la curva de equilibrio del punto de rocío, ahora vamos a calcularlo, va a ser 175 y acá está, y ya queda calculado. Ahora vamos a, igual, vamos a ponerle un fondo para que podamos distinguir todas las celdas que vamos a llenar ahí, ¿sí? Vamos a ponerla aquí, de las celdas que vamos a llenar con el punto, la temperatura del punto de rocío, ¿sí? Este que estamos acá. Bueno, y entonces aquí, para que no se nos olvide que estamos haciendo, perdón, este no es este, vamos a decir, con la composición que ya tengo de Y, voy a calcular el punto de rocío. Sí, ya, y ahí está. Ahora, fíjense, ya tengo aquí la temperatura del punto de rocío, que ya ahora es 175, estaba en una temperatura abajo de la de X, ¿no? Entonces, voy a requerir que, como esta es Y, la composición en el vapor, requiero la composición en el líquido, que es este punto. ¿Sí se dan cuenta? Este punto de aquí ya sé que cruza con la temperatura, pero no sé ahorita cuánto es. Entonces, para calcularlo, me voy a ubicar y voy a calcular el punto de la composición del punto de la curva de equilibrio, donde la temperatura de el de equilibrio, la temperatura que tenemos aquí de saturación es 175. Para eso entonces voy a ir y voy a decir, con la temperatura de 175 voy a calcular la composición del líquido de la etapa de equilibrio X1. ¿Sí? Entonces, para ello, pues aquí no lo he escrito, ¿verdad? Es algo que me faltó aquí poner, lo puedo hacer, dado que lo voy a estar utilizando. Entonces, vamos a poner la fórmula que vamos a ocupar aquí. La fórmula que vamos a ocupar la voy a traer para acá y les voy a decir. Va a ser de esta forma. Voy a poner X de N, ¿sí? La etapa X de N va a ser, la voy a poner con su, así como si fuera su índice S, y la voy a escribir, ¿sí? Aquí lo que tienen es el valor de una, vamos a hacer primero, déjenme lo voy a copiar más grande para que lo vean, nada más que como ahí lo voy a estar requiriendo, déjenme lo voy a copiar acá más grande para que lo vean. Esta es la fórmula que nos va a estar ayudando. Si esta fórmula tiene un condicional, ¿sí? Donde lo puedo poner que se vea completa. Bueno, vamos a explicar. El condicional es si la composición del valor que está en
valor anterior es, o sea, aquí se dan cuenta Z55, se puede ver que Z y 55, el valor anterior de la composición que estoy llamando es igual o mayor que O54, que para este caso el O54 corresponde a la composición de la alimentación. Entonces lo que voy a tener es que voy a calcular la eh, estimación claramente de esa composición, si se dan cuenta, la composición que va a tener el líquido en equilibrio utilizando la temperatura de rocío, ¿sí? La temperatura de rocío de la etapa Y1, que es la temperatura de saturación, la voy a ocupar para calcular la composición de la primera etapa, que esté en equilibrio con Y1, ¿sí? Entonces, ocupo el vector, ¿sí? El vector de los valores de la temperatura de el punto de la temperatura de burbuja, ¿sí? Entonces, pero al revés, ¿no? Ahora voy a meter la temperatura y voy a poner como X los valores de la temperatura y como Y los valores de la composición. Si se dan cuenta, esta es inversa a esta que está aquí, ¿sí? Esta que me dice temperatura de burbuja. Entonces, mientras esta Z55 sea mayor que el valor de la composición de la alimentación, entonces cuando eso suceda, cuando X el líquido siempre sea mayor que la composición de la alimentación, que es esta de aquí, yo la tengo en los 54, entonces voy a calcular la temperatura de el de esta temperatura, esta composición del líquido saturado, X1, ¿sí? Entonces, vayamos, copiamos esto, entonces decimos, si Z55, si la composición anterior es mayor o igual que la de la alimentación, entonces vamos a calcular la composición en el equilibrio del líquido saturado con los valores del vector de composición contra temperatura del líquido saturado, ¿sí? Nada más que al revés, metiendo primero la temperatura que ya conozco, que es esta de aquí, que es la temperatura de rocío de Y1, y el valor de la y el vector de composiciones, ¿sí? Con eso me debe de dar ya, desde luego el condicional es que si esto no se cumple, si no es mayor que la composición de la alimentación, entonces poner nada, ¿no? Darle un valor de 0. Ok, ahorita veremos. Entonces aquí lo que me está sucediendo es que voy a tener la temperatura la composición de 0.7526, ¿sí? Entonces aquí ahorita como no tiene pareja, está tratándolo así, ¿sí? Pero ahorita que lo calculemos, se va a componer y se va a arreglar su gráfico, ¿sí? Entonces ya tengo la composición del líquido saturado, ¿sí? Que está en equilibrio con la composición del vapor saturado, que es Y1. Entonces esta composición ya la tengo. Ahora, como a todas las composiciones que vaya obteniendo le debo de calcular su entalpía, pues tengo que calcular la entalpía de este líquido. Entonces dijimos las entalpías, las calculamos y aquí ya tengo la fórmula, ¿no? Entonces, incluso lo que puedo hacer, como esta es la misma fórmula, ¿sí? Pues ya nada más la copio, ¿sí? La copio acá abajo. Le digo, ahí está. Y entonces, déjenme ver qué pasó.
Debe de ser 100. Ajá, ahí está. Eso es 104.98. Esta es la entalpía del líquido que ahora, si se dan cuenta, se movió tantito. Esta composición que ya he determinado, si yo la uso para calcular la entalpía que tenemos acá en el líquido saturado, pues me da 104. ¿Sí? Entonces, ahí está. Esta es de 104. Ok, si se dan cuenta, acá abajo ya se va ubicando rápidamente los valores. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo están las tablas de acá abajo para que ustedes puedan poner los links rápidamente. X0 y su entalpía, X0 y su entalpía. Luego Y1 y su entalpía, Y1 y su entalpía. Luego X1 y su entalpía, X1 y su entalpía. Y así nos vamos a ir. Pero aquí es donde va a haber algo un poco distinto. Ahorita vamos a explicarlo porque dijimos que cuando ya hayamos hallado el X1 que va a estar aquí, tendríamos que ahora unir X1 con el punto de diferencia del DO. ¿Ok? Entonces, para eso, bueno, pues vamos a prepararnos y lo que vamos a calcular es ahora que esta, ay, aquí, ¿qué pasó? Ah, sí, si es que esta linecita se vino por acá. Entonces, ya conociendo ahora la temperatura de saturación del líquido en la etapa 1, lo que vamos a hacer es ver cuál le corresponde la temperatura, ¿sí?, del punto de burbuja. ¿Sí? O sea, aquí, se dan cuenta, hicimos Y1 y vamos a poner que esta pasó de X0 a Y1. Y1 está en equilibrio con X1, ¿sí? Pero esta X1, precisamente, vamos a calcular cuál es su temperatura de burbuja. Entonces, la temperatura de burbuja, venimos otra vez, temperatura de burbuja es la que ya tenemos aquí marcada, la formulita, pues podemos usar la misma. La fórmula está direccionada relativamente hacia donde debe de ir. Entonces ya tenemos ahí, para punto 7526, ¿sí? Para punto 7526, la temperatura del punto de burbuja va a ser ahora de 175,19, que si se dan cuenta efectivamente es la misma del punto de la temperatura de Rossio. Pero ¿para qué la necesitamos? Porque esta la vamos a graficar y la tenemos acá abajo. Entonces podríamos haberla simplemente copiado, pero bueno, aquí la estamos comprobando. Sí, comprobamos que es la misma que su punto de Y1. Ok, pues la podríamos tener ahí o la podríamos ahorrar, pero no hay problema. Pasemos al siguiente punto. Ahí guardamos la temperatura. Ahora, fíjense, aquí ya logramos poner el X1. Fíjense, este X1 de aquí lo vamos a necesitar acá arriba. ¿Sí? Entonces le vamos a decir, tu valor de aquí X1, vente para acá arriba. Entonces le doy signo de más y le digo, voy a tomar este valor. Ya está, punto 7526. Ese punto 7526, que es la composición del líquido saturado, igual le calculo su entalpía ahora del líquido. Pues es la misma acá, ya la calculé, entonces la puedo traer y la pongo aquí. ¿Sí? Pues ahí está. ¿Sí? Ya la tengo. ¿Qué es lo que estoy buscando? Completar estos dos puntos. Les dije que el X1 se va a unir con con el punto de diferencia. Entonces necesitamos estos valores para hallar el punto. Cuando yo trace ahorita la línea, ¿sí?, voy a trazar una línea aquí. Voy a trazar una línea que va a ir
desde X1, que es 0.75, aquí más o menos, voy a trazar una línea que vaya hasta acá, hasta A0, al punto de diferencia. Aquí se va a intersectar, aquí va. Este valor lo requiero. Por lo tanto, tengo esta línea, que es la línea de entalpía del vapor saturado, y la línea que va a unir a X1 con A0, que es esta línea. La línea está definida por estos 4 pasos, estos 4 valores. Ok, como ya tengo esos 4 valores, entonces ya puedo agarrarlos, ¿sí? Para calcular esta intersección, Y2. Y2, si se dan cuenta que lo tengo marcado, que lo tengo que calcular, es este Y2 de aquí, este de aquí, lo tengo que calcular. Entonces, para calcularlo, voy a usar las 4 coordenadas de los 2 puntos y las voy a intersectar con esta línea que está acá. Y para eso voy a utilizar el cruz curva. Cruz curva la voy a utilizar y la voy a hacer cruzar entre el vector de la entalpía, este vector de entalpía de vapor, ¿sí? La entalpía del vapor es la que voy a ocupar. Entonces voy a poner aquí la fórmula, ¿sí? Cruz curva, ¿sí? Va a tomar el primer vector, van a ser estos 4 valores, ¿sí? Y el segundo vector, ¿sí? los X van a ser las composiciones y las Y van a ser las entalpías. Y el segundo vector va a ser las X, las composiciones de la entalpía de vaporización y su entalpía de vaporización que está aquí, ¿sí? Entonces ya con eso pongo cruz curva y me da punto 8039. Ese punto 8039, si se dan cuenta, ya marcó aquí, fíjense, aquí me da el trazado, aquí me dice dónde va a estar aquí está, bueno, todavía no me ha trazado, apenas aquí lo que estamos haciendo, bueno, sí, ahorita van a ver cómo se va a trazar el Y2, sí, ya tengo una de sus coordenadas, me falta la otra, me falta la de la entalpía, ¿sí? Esta, aquí me falta la de la temperatura, pero acá abajo me falta la de la entalpía, entonces ahorita esta línea se va a componer. Bueno, como ya tengo la composición del vapor, se dan cuenta, esta composición está aquí, punto 8039, va a estar por aquí más o menos, punto 8039, por aquí más o menos. Entonces ahora voy a ocupar la entalpía del vapor. Entonces la entalpía del vapor ya la tengo acá, ya la puedo calcular fácilmente, nada más lo jalo y ya está, 599. 599 es la entalpía del vapor, ¿sí? Es entalpía del vapor, por lo tanto, ahora voy a, con esta flechita que ya me traje de hace rato, voy a calcular la temperatura de rocío, ¿sí? O sea, con la composición, calculé la entalpía del vapor, con la composición del vapor voy a calcular su temperatura de rocío. Y lo pongamos aquí y ya, miren, ahí está. Tenemos la temperatura de rocío. Y aquí ya se ajustó la gráfica, miren, se ajustó aquí, tengo la composición de X1, acá tengo la composición de Y2 y ya me determinó dónde está la temperatura de saturación, que es 177.55, ¿sí? Ahora, fíjense, aquí lo que vamos a hacer es que el Y, el Y2, tenemos que utilizar su temperatura de 177. Ahorita nos va a faltar que nos marque pero ahorita nos los marca. Déjenme ver nada más aquí cuál es el valor que todavía nos hace falta dibujar para que ya nos ponga la gráfica. Si se dan cuenta, ya aquí tenemos el Y2, punto 84 y su temperatura y su entalpía, ¿sí?
Entonces este punto ya estaría marcado. Pero para completar la, la línea tendríamos que tener el del X1. El de X1, déjenme ver entonces dónde está. Que ya está, porque no lo está marcando. Bueno, vamos a hacer el siguiente. Ya debería de estar marcando el valor, pero este fue el que yo puse. Uh-huh. Ok, déjenme ver aquí. Este es el... Un segundito. Para ver esta. ¿Dónde está saliendo? Vamos a ver. ¿Dónde me está faltando ese valor de X? 1. Ok. Ahí está. Entonces, aquí ya tenemos... Sí, ya tenemos todos los valores. Ajá. Ya debería de haber marcado la primera línea. No sé por qué no la está haciendo. Déjenme ver cuál es la serie. Ahorita vemos. Es gráfica de entalpías H. Ok, entonces déjenme ver si la está mostrando aquí. Vamos a ver las entalpías. Las va a mostrar. Déjenme ver, seleccionar datos. Gráfica de entalpías, ahí está. H. No quiere. Bueno, ¿qué es? Vamos al siguiente. Se debería de marcarlo, pero vamos a hacer el siguiente. Que no. Aquí ya tengo de 1. Ya tendría que ver marcado esto. ¿Por qué no lo está marcando? A ver, ya lo tengo aquí como gráfica modificar. Aquí está. Vamos a ver. Esta la redujo a nada. Entonces déjenme. Voy a ponerle perdonen. Simplemente que acá. Poner. Vamos a hacer X va a ser todo esto. X va a ser todo eso. Y ahora Y va a hacer todo esto. Esta. Nada más que como tengo otros valores adicionales allá, pues me está dando ahí unas cosas raras, ¿no? Me está mandando por acá. Pero en realidad lo único que tengo es esto. Entonces, a ver, vamos a ver. Sí, vamos a ir desde hasta D. Entonces vamos a decirle que nada más es hasta 75. Entonces vamos a marcar 75. Este va a ser 75. Para que no esté haciendo todo ese rollo ahorita. Ajá. Ya está. Miren, aquí ya nos marcó X1. Aquí marca la Y2 donde se va a interceptar y que coincide con esta Y2 de acá, ¿sí? Entonces ya tenemos la Y2, ¿sí? Tenemos su temperatura de saturación, que es la que nos va ahorita a ayudar para calcular la composición del
la composición claramente del x2. Entonces, como dijimos, ya una vez teniendo este valor, lo venimos para acá y lo nos va a ayudar a calcular la composición de la siguiente etapa. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ahí está. Ya nos está calculando la composición de la siguiente etapa, ¿sí? Que es la del x2, o sea, es la composición del líquido aquí, ¿sí? Entonces, esta vamos a igual calcular su entalpía. ¿Sí? Aquí ya saben que tenemos que calcular su entalpía y después su temperatura de burbuja. ¿Sí? Entonces vamos a calcular la entalpía, solamente copiamos, ponemos acá, control B y ya está. Nada más que se está, como marqué todo, ahí se están yendo las flechitas. Entonces déjenme quitar, ahí ya está. Y calculamos el punto de burbuja. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ok. Entonces el punto de burbuja es el de 177. Entonces tengo la composición de la X, bueno, en este caso ya calculamos Y2, que fue con la intersección, ¿sí? La cruz curva y la utilizamos. Una vez conocida el punto donde se intersecta, calculamos automáticamente la entalpía, ya la entalpía de vapor, y también con la composición de Y2 calculamos la temperatura, ¿sí? Y aquí está la temperatura que nos da es de 177, ¿sí? Aquí debería de seguir derecho. Ahorita no sé por qué se fue por acá abajo, se fue hasta allá, pero si se dan cuenta, ustedes nada más le hacen, vamos a ver para que se vea, ahí está, ahí está. Entonces déjenme lo subo aquí, ahí está, es 177, ¿sí? Entonces es esta temperatura la que estoy calculando. Con esa estoy calculando después X2, que es esta que está acá, ¿eh? Y ya esa temperatura de X2, digo, esta composición de X2 me sirve para calcular la entalpía, su entalpía de X2, que va a estar más para acá, ¿sí? Esta de 175, 177,55, y con esa aquí va a quedar marcada, ¿sí? Ahorita la vamos a ver, nada más que hagamos el siguiente punto de esta gráfica, ¿sí? Vamos aquí, miren, lo marcamos, incluso marcamos hasta acá abajo para que se vea que va a ir hasta allá arriba, ¿sí? Entonces ahí está X2, ahí la estoy marcando, y se conecta con el punto de diferencia. El punto de diferencia ahora, esa unión nos ayuda a marcar Y3, ¿sí? Entonces, ¿sí? Para venir y calcular Y3, pues decimos, aquí, X2, ¿dónde quedó? Bueno, X2, dijimos, está aquí calculado, simplemente lo copiamos arriba y su entalpía. Y con esto ya obtenemos, ¿se dan cuenta? El siguiente, las siguientes coordenadas para hacer la cruz curva. Esta línea de aquí, ¿sí? Que voy a llevar desde X2 hasta el punto de diferencia, son estos puntos. Lo voy a intersectar entonces con este de acá. Y ahí está. Ahí. Es nada más que vamos a quitarle, vamos a moverle los valores. Ahora utilizando estos de acá abajo y estos de aquí. Ya está. Ahí que me dice, hubo un error. Cruz curva. Ajá. A ver, entonces voy a volver a copiar. Algo hice mal. Aquí.
Perdón, ahí lo puse en donde no iba. Era este punto de acá abajo, era este es el que tengo que corregir, no el de arriba. Ahí ya está, jalo, aquí tengo los puntos que deben de intersectarse con la línea de vaporización, de entalpía del vapor. Le damos enter y ahí está, punto 7455. Este es nuestro nuevo valor de Y3. Aquí se ve, miren, Y3 es este que está intersectándose aquí. Se llama punto 7451. ¿Sí? Entonces, este valor ya nos va a quedar por acá arriba. Bueno, pues vamos a calcular su entalpía de vapor. Esta ya lo calculé, ya la tengo. Ya saben que lo que nos falta para graficarlo es la temperatura del punto de rocío. Pues vamos a calcularla. Ahí está. Temperatura del punto de rocío, que es la temperatura igual que va a ser de saturación, y entonces va a pasar por aquí casi por el Y3. Nada más que ahora vamos a ahí esta de aquí, ahí va avanzando, miren, pero vamos a ponerle sus dos nuevos valores. Ahí está. Ahí está. Y2, X2 y Y3. ¿Sí? El Y3 que acabamos de calcular. Y aquí está. La temperatura de rocío ya la tenemos, entonces ya podemos calcular Y3. Este Y3 de aquí es este mismo de aquí que se está intersectando. Ya lo tenemos ahí. Entonces ya lo tengo acá arriba. La temperatura del punto de rocío. Bueno, pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Este punto, como ven, tenemos ahora que regresar para calcular con la temperatura de rocío. Vamos a calcular esta que es nuestra composición del líquido en equilibrio de X3. ¿Sí? X3 ya está marcado acá abajo. Punto 4256, punto 42, ahí está. ¿Sí? Entonces ese valor ya lo tenemos. Vamos a calcular su entalpía. Entalpía, ya saben, vamos a calcular, jalamos y ahí está. ¿Sí? Ahí ya la tenemos. Su entalpía de 129. Y entonces aquí ya lo debe de marcar. Entonces vamos a ampliar esta gráfica hasta X, X3, y ahí se ve, miren, estamos marcando ahora la etapa de equilibrio entre X3 y Y3, o sea, X3, Y3. ¿Cómo lo hacemos? Calculando la temperatura de rocío con la temperatura de rocío. Aquí vamos a calcular el X3. El X3 todavía no lo marcamos acá, pero aquí estaría de esta forma. Ahí está. ¿Sí? Ahí se ve cómo ya se va subiendo. Aquí ya tenemos el X3, la composición. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ya está. Ya tenemos estos valores. Bueno, tenemos que calcular su temperatura de burbuja. Si la quieren calcular, aquí ya vimos que solamente es para verificar. Estas dos son la misma. Entonces ya solamente estamos verificando que estamos correctos. ¿Bien? Ahora, ya tenemos esto. La composición de X3, pues pasémosla acá arriba. Pasamos la composición de X3. Ahí está. Y su entalpía. ¿Sí? Ahí la pasamos. Ya está. Ya la tenemos ahí. Ya tenemos las cuatro coordenadas. ¿Sí? Las cuatro coordenadas que necesitamos para hacer intersectar. Estas son las cuatro coordenadas que vamos ahora a hacer intersectar el punto X3 con el punto de diferencia. ¿Sí? Entonces, otra vez vamos a ver cuál va a ser la línea que va a intersectar. Va a ser de X3 hacia acá. Entonces, aquí es donde se va a intersectar. Ahí ya aparece Y4, ¿no? Ahí está. Esta línea es la que nos va a intersectar eso. Ok, entonces vamos a... Lo voy a mover tantito, no, es la que vamos a obtener ahorita que hagamos la estimación con la cruz curva. Ahí se movió. Cruz curva, aquí la tengo, que es el punto de intersección. Lo bajo acá
Y ahí está. Entonces, el... eh, aquí ya tengo los valores, ¿no? Desde luego, pero debo de mover los X y los Y, ¿no? Con estos ahora van a ser con los que se interesen. Ahí está. Y ya tengo el Y4. El Y4 va a estar por aquí, como decíamos, ¿no? Más o menos. Y que es esa coordenada. Fíjense, aquí está bajando y son casi 68.68. Ahí está. ¿Sí? Si bajamos esto, déjenme hacerlo más vertical. Ahí está. Si lo bajamos es ahí los puntos 68, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a tener que obtenerlo. Bueno, van a ver. Entonces, igual, calculamos su entalpía, la necesitamos para que se pueda graficar acá. ¿Vean? Aquí ya tenemos el punto de diferencia y tenemos donde se está intersectando. Vean, ya aquí se está intersectando, ya estamos marcando ahí el Y4, ¿sí? Ya, ahí es donde está intersectando. Entonces ya tenemos Y4. Muy bien, pues aquí con este valor de la composición de Y4, que es esta Y4, todavía no lo dibujo acá, vamos a dibujarla para que se vea. Aquí está Y4, pero le falta su temperatura, ¿cierto? Entonces, para poderla dibujar bien, vamos a tener que calcular la temperatura de rocío a partir de la composición de Y. Ahora sí ya la tenemos, fíjense, ahí está, ya la pudimos bajar ahí está. ¿Eh? Aquí ya se está marcando, fíjense, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Ahora ya rebasamos la temperatura de saturación de la alimentación, ¿sí? Aquí también se ve la línea de alimentación, ya la superamos. Entonces ya estamos del otro lado de la sección de torre de destilación. Ahora estamos en la sección de la de la sección de agotamiento. Aquí estamos en la sección de enriquecimiento, ¿sí? La sección de la parte superior. Y ahora, como ya atravesamos, ya superamos la línea de la alimentación, ahora vamos a tener la sección de agotamiento y para la sección de agotamiento ahora vamos a ocupar al punto de diferencia de la parte inferior, ¿sí? Entonces, el punto de diferencia de la parte inferior va a tener, o sea, del fondo, va a tener otro cálculo. Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a calcular. Bueno, pero primero lo que vamos a hacer pues es seguir con nuestro procedimiento. Aquí ya tenemos el punto de rocío, que es la temperatura de saturación del rocío. Vámonos para mover esta ya con la temperatura de el punto de rocío. Vamos a calcular la composición del líquido. Ahí la composición del líquido ahora nos dice si es más grande, ¿qué es lo que va a suceder? Pues ya es más grande que O54, nos va a pasar a 0. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a modificar. Entonces déjenme, aquí tenemos X4, es decir, el valor de la composición va a ser ahora que vamos a cambiar la forma en que vamos a ver esa composición, ¿sí? Entonces para ello vámonos, perdónenme, les voy a escribir aquí la fórmula que vamos a ocupar para que vean la diferencia, ¿sí? Ahora xn, ¿sí? Le vamos a poner le escribo así muy pequeño xn, ups, vamos a ver qué es lo que pasó. Voy a hacerlo más grande, ahí está, más grande. Ok, xn, entonces esta es de la sección de agotamiento.
punto va a ser, vamos a ver, vamos a decirle que este es del agotamiento, vamos a y esta va a ser enriquecimiento, ¿no? Que es la de arriba. Enriquecimiento. Enrique. Ajá. Ok. Entonces aquí, ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver si esta es mayor que O60. En este caso, fíjense, no tenemos que si nuestra línea de nuestra composición ya con X4 va a ser mayor. De todas maneras, se va a calcular con el punto de la temperatura. ¿Sí? Con esta temperatura de 186 vamos a calcular la composición. Pero lo que vamos a ver es si la vamos a marcar ahí o no. ¿Sí? Entonces, fíjense. Vamos a pasarla de aquí a acá. Este es el mismo cálculo, simplemente ahora les digo que este es con esta fórmula. ¿Sí? Ahorita les explico qué es lo que va a hacer esa fórmula. Vamos a ponerla aquí, voy a poner y ahí está. Entonces, este valor lo voy a agregar .259, ¿sí? Y vamos a calcularle su entalpía del líquido. Ahí tenemos la entalpía del líquido. Y si queremos, igual le podemos calcular su temperatura de saturación, que debe ser igual a esta, ¿sí? Debe ser la misma. Ok. Entonces, ya tengo esta y puedo graficarla acá, porque ya la tengo, ¿no? Entonces ahí está. Ya estoy graficando X de acá. Ahora, esta, aquí vamos bien, acá se ha intersectado, pero ahora, fíjense lo que va a suceder. Ahora, el X4, lo que vamos a hacer es que la vamos a ocupar de una manera diferente. Déjenme ver si aquí ya la puedo graficar. Sí, miren, aquí ya tengo X4. Ya la voy a graficar para que vean cuál es la posición, ¿sí? Y4 ya está por arriba del valor de la alimentación. Entonces, de todas maneras, calculo en el equilibrio lo que tiene, pero ahora ya sé que es mayor que el valor, en este caso va a ser del otro lado de la alimentación, entonces va a ser menor valor de la alimentación, ¿sí? Aquí lo voy a, simplemente lo voy a poner, que es si la Z61 que yo estoy poniendo aquí, 0.05, es mayor que O60, que es mi valor de ¿cómo se llama? Del valor en el fondo, entonces sí debo de calcularla, ¿sí? Y si no, ya no debo de calcular nada. Sí, aquí lo que voy a hacer simplemente es definir, como ya estamos de este lado, voy a valorarme respecto a la composición del fondo, ¿sí? Entonces aquí pongo esta pregunta para ver si vale la pena estar calculando otro valor adicional si es que yo ya superé el fondo, ¿sí? Si ya lo superé, pues prácticamente ya no tendría que estarlo calculando, pero bueno, entonces así es como lo tenemos. Simplemente es para saber esa situación, pero aquí ya tengo el valor de la composición X4. Entonces X4 la voy a jalar acá, ¿sí? ¿Por qué hago estos movimientos, o por qué copio estas coordenadas? Bueno, lo hago porque la función cruz curva lo que necesita es tener
los valores juntos, ¿sí? Los valores de la serie de los dos puntos que van a marcar la línea, estos son, en este caso, que se van a cruzar con ya sea con la línea de intersección de la línea de vaporización, pues necesito que estén juntos, porque si no pueden, si no están juntos, no los voy a poder tomar en cuenta dentro de la función de cruz curva. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, aquí creo que no les puse la función de cruz curva, ¿verdad? Déjenme, se las voy a poner acá, que es esta función que hemos venido utilizando. Se las voy a poner para que la tengan y vean cómo se utiliza. Incluso la puedo poner por acá para que esté más grande y puedan verla mejor. Bueno, ahí está la de cruz curva. Sí, que es la que hemos venido utilizando. Y esta es como toma los valores que están generando esta línea, o sea, hasta aquí estaban generando esta línea, ¿sí? Y donde se intersectaba, ahí me calculaba el valor de la intersección, que en este caso fue Y4 la última de ese lado. Ahora, lo que tengo que hacer es que, como ya superé ese valor, ya tengo aquí, yo ya, ya no estoy del lado de la, eh, del lado de la alimentación, sino ya estoy del lado eh, inferior de la torre. Entonces, ahora lo que voy a hacer es traer a este lado de acá los valores del punto de intersección. Entonces, nada más voy a poner estos valores así, fíjense. No es simplemente traerlos de acá. Ya los traigo, van a ser los mismos. Entonces, yo simplemente puedo copiarlos igual, puedo hacer las referencias ya fijas y los puedo traer para acá, ¿sí? Estos ya saben que van a ir haciendo, pero ahorita, bueno, si no, ahorita que los vayamos ocupando lo hacemos, pero aquí ya está. Entonces ese es el punto. Y el otro, que es la intención, bueno, ¿por qué de este lado? ¿Por qué cambiamos? Bueno, porque aquí ahora lo que vamos a buscar es que este punto de el punto que está abajo, el punto de diferencia del fondo, va a trazar una línea, vamos a trazar una línea con déjenme, lo hago más gruesecilla, así, a ver, ¿sí? Esta de aquí, voy a trazar una línea que una el punto de intersección, o sea, que me dé el punto de intersección con esta curva de entalpía de vapor, pero que sea a partir del punto del fondo, ¿sí? Este punto del fondo, de diferencia del fondo, vamos a ponerlo aquí así, ¿sí? Ya no vamos a utilizar el punto de diferencia del DOM. ¿Por qué? Porque ese ya superamos la parte de la alimentación. Entonces nos vamos a ir por acá. Bueno, pero si se dan cuenta, esta línea entre el punto de diferencia y el X4 con su entalpía no cruzan la línea de la eh, entalpía de vaporización. Bueno, entalpía del vapor, no entalpía de vaporización, entalpía del vapor. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Bueno, ¿cómo puedo hacer que obtener este punto si la recta nada más me da estos dos? ¿Sí? Si yo le pongo estos, fíjense que son este y este, ¿se dan cuenta? Estos dos no me sirven. ¿Por qué? Porque solo llegan hasta aquí. ¿eh? Solo son de aquí a acá y nunca va a cruzar con el punto, la entalpía del vapor.
Entonces, yo lo que hago, pues volteo esto, ¿verdad? Le voy a decir, ni modo, te vamos a hacer que gires. Ajá. Y ahora lo que vas a traer, lo que vas a hacer es, vas a usar estos 4 puntos de acá y los vas a poner para calcular el punto de aquí, ¿sí? O sea, el punto de intersección de Y ahora va a ser a partir de estos de este lado, ¿sí? Bueno, pero estos van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque en vez de ser punto 5, yo le voy a decir que utilice un valor que esté más allá del valor del, eh, eh, del valor que pueda ser xb. ¿Sí? Entonces, o sea, fíjense, si yo le dejo, puedo hacer dos cosas, ¿no? Puedo eh, tener esto, ¿sí? Y podría simplemente estirarlo hasta acá, hasta donde yo quiera, ¿sí? La otra sería que ya teniendo la pendiente, nada más hago esto, ¿sí? Podría ser esa los puntos que están marcados ahorita, este blanquito y este otro blanco, podrían ser los 2 puntos que necesito para la intersección. Siempre y cuando intersecte con la línea roja, entonces los 2 puntos son correctos, ¿sí? Ya sea que sea x4 o que sea x, sea el punto de diferencia del fondo, ¿sí? Entonces, como el punto de diferencia del fondo es más fácil, pues yo pongo este punto y pongo uno que esté muy lejos, que me asegure que pasa por x4 y que llega hasta acá. Y puedo usar entonces la coordenada de 1. ¿Sí? Si el punto de diferencia queda de este lado, del lado izquierdo, y tengo que cruzar todo esto, pues entonces puedo poner el valor de 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, les voy a decir, voy a usar estos 4 puntos, pero ahora en vez de ser el punto de x4, voy a calcular un punto nuevo. Ese punto nuevo le voy a decir que va a ser 1, ¿sí? 1, 1. Pero ¿cómo voy a calcular el valor que le corresponde a 1? ¿Sí? Para esta recta. Ah, entonces para eso me sirven, perdón, los otros 4 puntos que tengo, bueno, las coordenadas que tengo acá. ¿Por qué? Porque lo que voy a sacar es una pendiente, ¿sí? Entonces voy a decir, bueno, ya tengo estos puntos de aquí, ¿sí? Que son estos dos, pues forman una recta. Como forman una recta, pues la puedo utilizar para calcular cualquier valor que esté sobre esa recta, porque es una recta sencilla, ¿no? O sea, es una curva que es una recta, entonces puedo calcularlo fácilmente. Entonces, pues utilizo la función igual de lacest, ¿sí? Y lo voy a poner aquí. Entonces, lo que voy a hacer es poner lacest del valor, ¿sí? Que voy a calcular el AF62 que está aquí y utilizando los valores de los 2 puntos, ¿sí? Entonces le voy a decir cuánto vale el valor de y cuando x es 1 para estos puntos que están aquí. Entonces ahí está. Y me dice 2094. Ahí está, perfecto. Entonces está hasta acá arriba. Entonces ya tengo estos 4 puntos. Estos, bueno, 4 coordenadas que son los 2 puntos desde aquí hasta acá. ¿Sí? Por lo tanto, entonces ahora sí ya intersecta la línea del vapor. Entonces vengo acá y le digo, mira, ya con esos valores, que son este del extremo y este otro, vas a calcular dónde se intersecta para obtener Y5. ¿Sí? Entonces, simplemente copio el cruz curva que ya tenía, pero voy a cambiar estos puntos, ¿sí? Que son, en vez de ser estos dos, va a ser este, el punto del fondo, y el punto de intersectar cuando x vale 1, este de acá. Entonces, pues puedo copiarla, no hay problema, la copio, lo mando para acá, le digo ahí estás. Pero ahora te voy a mover el valor de
usar estos de aquí. Ahí está. Ahí está. Entonces ese es el nuevo valor que debe de tener y. Y5 es igual a 5109. Está por aquí. A lo mejor no lo dibujé bien. Ahorita que lo vean ya va a aparecer. Entonces 0.519 y le calculamos inmediatamente su entalpía de vaporización, de entalpía del vapor. Y pues igual debo de calcular la temperatura de rocío, ¿sí? Entonces vamos a calcular, ahora vamos a graficarlo. Aquí ya nos habíamos quedado hasta aquí. Entonces fíjense cómo ahora vamos a tomar estos dos valores y este de acá. Ajá, ahí está, casi está donde yo lo dibujamos, ¿no? Ahora estamos dibujando desde el punto de diferencia del fondo, que es este, ¿sí? Y estamos atravesando hasta Y5. Ahí está. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y pasa obviamente por el X4. ¿Sí? Entonces, ya tenemos eso. Ahora, acá como ya tenemos el punto de la temperatura de vaporización, de saturación en el punto de rocío, lo calculo. Ahí está. Ya lo dibujamos y queda ahí marcado. Bueno, como ya está marcado, pues ahora yo lo que tengo que hacer es otra vez con la temperatura de rocío. Vamos a calcular, que es la misma temperatura del punto de burbuja. Vamos a calcular la composición del punto de burbuja. Vamos a ver, usamos la misma. Ahora la ecuación de condicional de la parte del fondo. Entonces, aquí ya está. Y me da 0.0851. 0.0851 se pone automáticamente. Vamos a ponerlo aquí para que se grafique. Ahí está. Miren. Como es la misma temperatura de saturación, ya me llega aquí. ¿Sí? Y entonces ya está el valor, ¿sí? Que corresponde a la composición en equilibrio de la etapa 5 en el líquido. Bueno, pues inmediatamente calculamos su entalpía, ¿sí? Porque la vamos a necesitar aquí. Y comprobamos, si quieren, la temperatura de saturación. La temperatura de burbuja debe ser la misma. Ahí está, es la misma. Ok, pues ya lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pasar acá. Si quieren lo podrían pasar directamente ya, pero como venimos haciéndolo, lo ponemos aquí. Eso. Pasamos nuestra composición de líquido y la entalpía del líquido. Entonces, esta nos va a servir para estas cuatro, nos van a servir, estas cuatro coordenadas nos van a servir para calcular ahora el punto donde se va a intersectar X5, X5 que lo tenemos aquí, lo vamos a tener aquí. Vamos a ver si lo podemos graficar ya. No podría graficarlo todavía. A ver. Ay, no, ahí está. A ver, muévete. Tú y muévete tú. Ahí está, mire. Ya esta es la etapa de equilibrio 5. Entonces, al tener las dos composiciones en el equilibrio, ya podemos trazar la línea. Ahora, la siguiente línea del punto de diferencia del fondo va a ir de aquí hasta acá. Va a atravesar eso. ¿Sí? Tiene que atravesarlo, ¿no? Pero nada más tenemos estos dos puntos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver entonces qué es lo que tenemos que hacer. Ahí está. Esos son los dos puntos que tenemos. Sí, que podemos ahorita unir. Entonces, como ese lo voy a traer de acá, va a ser el mismo punto. Lo puedo traer de acá o de arriba, de donde quieran. ¿Sí? Vamos a traerlo de acá. Y el punto que vamos a calcular va a ser para 1, porque ahora vamos a ponerle cuánto va a ser si el valor de esta línea recta llegara a 1. Aunque sea un valor muy grande, no importa. No sabemos cuánto será a priori, pero vamos a calcularlo. Entonces, igual,
Si se dan cuenta, tenemos los 4 valores que necesitamos acá del LACS para calcular la estimación. Se va altísima, ¿no? Pero no importa porque esa simplemente es para estimar por dónde estaría el punto y que atraviese esta línea roja que es la entalpía del vapor. Entonces ya tengo estos 4 puntos que determinan la nueva línea, o sea, el punto del fondo y un punto que queda por allá arriba, donde la coordenada en X es 1 y en Y es 15.137. Okay. Entonces, con esos valores, vengo acá y voy a calcular el valor donde se intersecta Y, ¿sí? La Y6. ¿Sí? Estos dos, igual usando el cruz curva, lo jalo acá. ¿Sí? Y nada más le quito que los valores que voy a usar ahora son este y este. Ahí está. Entonces, punto 1397 es el nuevo valor de X de Y6. Cuenta, parece que sí está ahí, puesto por ahí. ¿Sí? ¿Se ve? Ajá. Si coincide, sí, ahí está. Entonces, vamos a ponerlo ahorita sus valores que le corresponden. Vamos a calcular su entalpía de vaporización, su entalpía de vapor. Si, insisto en decirle de vaporización, pero no, es entalpía de vapor, ahí está. Y el punto de rocío, la temperatura del punto de rocío. ¿Sí? Con la temperatura del punto de rocío, vamos otra vez y calculamos la composición del X. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, fíjense, podemos tener este valor. Si yo le trazo, aquí ya puedo trazar la etapa que me va a decir a dónde va a empezar la etapa de equilibrio de la siguiente etapa, que es la 6. Está ahí, acá abajo en el trazo de etapas, también ya tengo marcado ahí los puntos, ¿sí? Y ahí están, miren, ahí están. Ahí están los dos puntos marcados. ¿Sí? Entonces, como ya lo marqué, ahora lo que voy a hacer es venir aquí, yo voy a calcular con la temperatura de rocío, voy a calcular la composición de el X6. Nada más lo copio, ¿no? Para acá abajo. Ahí está. Punto 0095. ¿Sí? Calculo otra vez su entalpía. Veo si es cierto que tiene la misma temperatura de rocío. Y si se dan cuenta, ya me pasé del valor deseado del DOM, que es, creo, 0.04. Ya estamos en 0.095. De todas maneras, entonces ya hemos terminado. Aquí lo único que vamos a hacer es terminar de trazar la etapa de equilibrio, que es la última etapa, la etapa 6, ¿sí? Donde conectamos la composición de Y con la composición de X. Y la otra va a ser que simplemente vamos a trazar la última etapa de equilibrio de esta. ¿Sí? Entonces ya se ven todas las etapas de equilibrio, cómo pasamos de un lado a otro. Acá si requiriéramos sacar otra etapa, pues haríamos el mismo procedimiento. ¿Sí? Ya en este caso ya no es necesario y hasta ahí llegaríamos. Bueno, pues eso es todo. Espero que les sirva y que puedan hacerlo de esta manera. ¿Sale? Bueno, gracias. Cualquier duda, ya saben, me contactan. Hasta luego.